Hola, muy buenas tardes. Chicos, por favor, su asistencia en el chat. Enciendan su cámara. Víctor, Sheila. Gracias, Alejandra. Gracias, Benavides. Gracias, Víctor. Gracias, Sheila. Bien, vamos a empezar. Vamos a continuar con el repaso de los temas ya vistos. El tema del día de hoy representa lo que son las cruzadas y su impacto. Referente a lo que son las cruzadas, sí fueron expediciones militares en la cual ellos proporcionaban lo que es la toma de Jerusalén, en la cual ellos querían recuperar lo que es la cristiandad en ese momento, ya que este tenía lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos en ese momento. ¿Recuerdan por qué le dieron el nombre de cruzadas? Alejandra, Sheila. No, mi no recuerdo. Ya. A ellos le llamaron o le dieron el nombre de cruzadas a estos militares que querían defender Jerusalén en sí. Eran llamados guerreros porque ellos tenían en lo que es en su pecho bordado lo que es una cruz. ¿Recuerdan? La cruz en la cual también, acá está representado lo que es la cruz, en la cual en el escudo también ellos llevaban esta cruz, por eso le dieron como el nombre de cruzadas en su momento, que eran militares que querían defender lo que es Jerusalén en sí en su momento. Ahora, luego de estas 9 cruzadas que hubo, por la cual querían defender lo que es Jerusalén, ellos querían en sí, se realizaron lo que es en un periodo por más de 200 años en su momento, en la cual fueron unas exitosas y las otras no. Es decir, unas ganaron y otras no pudieron tener un buen resultado. En base a estos resultados, ellos tenían diversas campañas militares en la cual era unificar lo que es Europa bajo el cristianismo, también bajo lo que es católico y lo que es ortodoxo en sí. También era lo que es la afianzación de lo que es la diversidad, de lo que es la autoridad papal en ese momento, en la cual ellos desarrollaron diversas industrias vinculadas referente a lo que es la guerra, en lo que abarca lo que son armas y lo que son los textiles, en la cual también se identificó lo que es el comercio entre Asia y Europa en su momento. También ellos tenían lo que es el sistema feudal, en la cual comenzaron lo que es a requebrarse lo que son los diversos nobles que también murieron en ese entonces mediante estas diversas batallas que tenían. ¿Cuántas batallas realizaron en sí? 9. 9. Vamos a mencionar cómo fue la cronología de estos cruzados en sí, cómo fueron las batallas y en qué año. Sheila, por favor, lea. Primera Cruzada, 1096 a 1099, llamada también Cruzada de los Varones, asalto de Desea, Antioquia y Jerusalén. Segunda Cruzada, 1147-1149, convocada por el Papa Eugenio III e impulsada por Conrado III y Luis VII, fue un fracaso. Los musulmanes reconquistaron Jerusalén. Tercera Cruzada, 1189 y 1192. Federico Barbarroja, Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León, 1189 y 1192, conocida como la Cruzada de los Reyes. Jerusalén no fue reconquistada. Cuarta Cruzada, Imperio Latino de Oriente, Orden Papal, 1201-1202, de los niños 1212. A pesar de que iban por Jerusalén, los cruzados terminaron sitiando Constantinopla. Quinta Cruzada, 1217-1221. Contra Egipto, se considera una cruzada sin frutos. Sexta Cruzada, 1228 y 1229.
Fue impulsada por Federico II y fue la primera cruzada sin apoyo papal. Recuperación de lugares santos. Séptima cruzada, 1248 y 1254. Luis IX de Francia intentó tomar Egipto, fracasó. Estaba cruzada. San Luis 1270. Luis IX de Francia intentó tomar el actual Túnez, también fracasó. Novena cruzada, 1271 y 1272. Recuperaron Jerusalén por muy poco tiempo. El príncipe Eduardo de Inglaterra intentó continuar con la cruzada impulsada por Luis IX, también fracasó. Gracias, Sheila. En base a lo que son las cronologías de las cruzadas, ellos tuvieron lo que es en sí el logro de todas estas batallas. No, en alguna fracasaron. Algunas fracasaron, ¿verdad? En base a todo lo que es esta cronología, observen cómo eran estos militares, cómo ellos defendían y lo que es Jerusalén. Ellos querían lo que es recuperar lo que es Jerusalén, ya que los turcos estaban queriendo invadir lo que es Jerusalén en sí. A base de esto se promovió lo que es la Inquisición en sí, en la cual esta Inquisición abarca lo que son está compuesta por dos inquisiciones en sí, por dos periodos. De estos dos periodos de inquisiciones, la una se llama episcopal y la otra se llama pontificia en sí. Esta inquisición episcopal, es una inquisición que está basada o es una época que en sí fue dirigida principalmente por todos los herejes en su momento, en la cual estos herejes que se presentaban en lo que es la Inquisición episcopal en sí, eran lo que son los valdenses, es decir, que por no funcionar o por no tener la misma forma de poder intermediantemente, y ellos no querían lo que es una organización en sí, por la cual ellos organizaron lo que es una institución central en su momento. Por esta razón, ellos fueron llamados Inquisición Episcopal también. Ahora, en base a lo que es la Inquisición pontificia, esta abarca todo lo que es una institución eclesiástica en sí, de representativo de los en sí, que fue representativo en el año 1231 hasta lo que es 1244 en sí. Estos eran perseguidos en esta Inquisición, eran perseguidos los herejes, ya que estaban lo que es bajo una misma autoridad en su momento, referente a lo que es el Papa Gregorio en sí, en la cual éste quería que diversas políticas se centraran en lo que es el papado en su momento, que ellos lo llamaron papado en sí, en la cual su objetivo principal era que muchos de estos pueblos eran llamados también lo que son órdenes medicantes, en la cual incluían lo que son los diversos asuntos de las iglesias que se presentaban en su momento. A medida de esto, tenían diversos métodos que fueron utilizados por la Inquisición en sí. Estos métodos eran la baja reserva y predicción, es decir, que tanto frailes como lo que son los monjes mezclaron diversos pueblos para poder detectar a estos égeres en sí. Estos égeres ¿recuerdan quién eran los égeres? O los herejes, perdón. ¿Recuerdan quiénes eran los herejes? Bien, estos herejes eran creyentes, profesas que mantenían lo que son opiniones contrariadas a lo que es en sí, lo que estaba aceptadas por las iglesias que representaban en su momento. Por eso ellos querían por eso ellos querían detectar a los herejes y poderlos denunciar con el obispo en su momento, a la cual estos frailes y estos monjes también formaban lo que son diversos tribunales por la cual ellos querían actuar libremente para poder juzgar y poder en sí tener lo que es la legalidad de estas personas en sí. También uno de estos métodos era poder realizar actividades mediante lo que es la Inquisición, en la cual también fueron respaldadas por los diferentes reyes y también
Ellos querían gobernar y poder ser sumisos y obedientes. Es decir, que a todos estos herejes representativos en su momento, que ya porque tenían opiniones diferentes a lo que en sí estaba pactada, a lo que es la iglesia principal en su momento, recibían sus castigos, recibían por tener una opinión contraria a ellos, recibían sus castigos. También ellos tenían que en sí la persecución de diferentes, tanto hombres como mujeres, que realizaban algún tipo de ritos, de hechicería, los que son en sí las curaciones, y también los que estaban prácticamente eran considerados como brujería en su momento. Por eso lo llamaban herejes en sí. Luego de esto, como era el juicio de estas personas que tenían una opinión contraria a lo que es la iglesia en sí. Lea, por favor, Víctor. ¿Cómo era el juicio? El proceso, ya va. Déjeme. El proceso de juzgamiento a los éjeres y brujas era así. Se presentaba el caso de denuncia ante los calificadores o miembros del tribunal. Se ordenaba el arresto del acusado. Se aplicaba la tortura si el acusado se contradecía, era incongruente o no reconocía su culpa. Se aplicaba sentencia que podría ser absolutoria o condenatoria. Se aplicaba penas como castigo de muerte, los azotes, cárcel, San Benito o muerte. Gracias, Víctor. Como pudieron escuchar, estos juicios era dependiendo de las facultades que tenían estos herejes en su momento, qué es lo que ellos presentaban, qué es lo que hacían en su momento, y de acuerdo a esto, ellos recibían su juicio y en sí su proceso de juzgamiento en sí. A base de esto hubieron varios personajes, en la cual estos personajes eran científicos. Mediante lo que es esta Inquisición se presentaron lo que son procesos entre estos, es decir, que estos diversos personajes tenían diversas opiniones en la cual ellos también recibían sus castigos. Uno de estos personajes tenemos lo que es Giordano Bruno, que fue en representación de lo que es en 1528, en la cual él era filósofo matemático, también era astrónomo, también era representativo de lo que es la teoría de cosmología en sí. El castigo, es decir, que se le acusó de blasfemia en lo que es herejía, en lo que es una inmoralidad en su momento, en la cual este personaje practicaba lo que es la enseñanza de procesos del sistema solar y el universo. Fue quemado en la hoguera en sí. Este fue el castigo que recibió este personaje. También tenemos el otro personaje, Nicolás Copertino, que es representativo de lo que es en 1473. Él era astrónomo, también era representativo de lo que es la teoría heliocéntrica en sí. Se lo acusó de estar en contra de las tesis eclesiásticas Ptolemo, en la cual él afirmaba que alrededor de la Tierra giraba el Sol y los planetas. Por ello fue perseguido y también fue quemado, antes de ser quemado en la hoguera. Él tenía el poder de contradecir lo que es la tesis de la iglesia y pudo puede librarse de la muerte. Otro personaje tenemos lo que es Galileo Galilei, el representativo del año 1564, fue matemático, físico, astrónomo, inventó lo que es el telescopio y también fue fundador de las leyes de la dinámica, en la cual fue exiliado bajo la custodia de lo que es una villa de Arcetriz en lo que es el año 1633. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de sostener lo que es la teoría, de que está basado en lo que es la Tierra, en la cual se movía a través de los cielos. Otro de los personajes tenemos a Charles Darwin, que es representativo del año 1809. Él era geólogo y también era naturalista, representativo de lo que es la teoría de la evolución. Fue perseguido por 18 meses, ya que su teoría de la evolución contradecía los relatos bíblicos, según los cuales Dios fue quien creó la especie en sí.
Como pudieron observar y pudieron escuchar, estos diversos personajes obtuvieron su castigo de acuerdo a la falta que ellos realizaban en su momento. Uno por tener diversas opiniones, otro porque era otro era perseguido, otro era exiliado, y así sucesivamente ellos eran castigados en base a lo que hacían. También otro de los temas que ya vimos fue lo que fue el origen de las universidades medievales. ¿Recuerdan que eran las universidades medievales? Chicos, Alejandra, Estas son universidades en sí de que eran como el desarrollo del pensamiento. Si no mal recuerdo, creo que vimos una que era de Colombia, una ahí mismo. ¿ya recuerda cuál eran las universidades que tenía prácticamente? Estaba basado, no en todo, pero estaba basado en cómo eran las representación en las universidades medievales, pero en Ecuador, ¿cuál era? ¿Cuál es la universidad que tiene características en lo que es una universidad medieval? En el Ecuador. Sí, yo mandé eso, no recuerdo si fue actividad o tarea, pero yo la mandé. Bueno, básicamente estas universidades medievales en sí fueron instituciones educativas en representación de lo que es la cristiandad en sí, en la cual fue representado en lo que es la Edad Media, en la cual nacieron y también fueron diversas expresiones de renacimiento intelectual. Es decir, que a medida que nacieron estas universidades medievales, nació lo que es la asociación también de lo que son los profesores, mediante que estos profesores compartían lo que son sus conocimientos a estos estudiantes, en la cual los preparaban y ellos podían estudiar en diferentes monasterios, también estudiaban principalmente lo que es la teología, ellos también estudiaban lo que es en sí, lo que en su latín, en su momento representativo a lo que es una corporación en sí. Ahora, estas universidades medievales en sí no aplicaban lo que son exámenes, pero sin embargo, ellos aplicaban a los estudiantes lo que es una admisión, es decir, una admisión a lo que es un grado superior, dado que ellos tenían que rendir lo que es un examen oral. A base de lo que es este examen oral, ellos básicamente podían ingresar a estas universidades y al grupo que le toque o al grado que le toque en sí. Esta gráfica que ustedes observan aquí es una universidad medieval, representación a lo que es una universidad. Esta está ubicada en lo que es Bolonia en sí. También uno de estos centros que se expandió, también estas universidades, también se expandieron por toda Europa, en la cual estas universidades, o una de las más importantes, fue lo que es Bolonia en su momento. Luego tenemos lo que son en sí, lo que es el aporte de la iglesia. Por favor, lea, Víctor. Voy, voy. El aporte de la Iglesia. Hoy en día las universidades son la base para la información intelectual del ser humano. Son consideradas como el eje de crecimiento social, político, económico y cultural. Más allá, más allá de que promueven el intercambio saberes, de saberes, generan aportes dentro y fuera de las estructuras académicas. La gran influencia, la gran influencia para el surgimiento académico, sin duda, la Iglesia. Ya desde ahí se formaron saberes y conocimientos a pensar de que el acceso al conocimiento era orientado inicialmente solo a los sacerdotes,
con el paso del tiempo se difundió desde lugares como el Palacio de los Reyes y las abadías, eh, monitoreadas o convento dirigido por un padre o madre espiritual nombrado. Gracias, Víctor. En sí, lo que es este aporte de la iglesia, lo más despectivo es que en estas universidades, por ser una base, esta es una base en sí, lo que es para la formación del estudiante en lo que es lo intelectual. Es decir, que abarca lo que son los diversos crecimientos, tanto lo social, político, económico y cultural, basado en lo que puede aportar lo que es la iglesia. Ahora, en la cual también ellos promueven lo que son diversos intercambios de saberes, también de intercambio de poder aportar dentro y fuera de lo que es una estructura académica también. Ahora, por el gran surgimiento que ellos tenían, el gran surgimiento académico, en base a lo que es esta iglesia, ellos en sí trabajaron lo que son los saberes y los conocimientos hacia los estudiantes. Es decir, que el conocimiento era orientado inicialmente a no solamente a los sacerdotes, sino que también fue un tiempo en que se basó en diversos lugares representativos, también en los palacios, también a los reyes, también a los abadías, también a los monasterios, en la cual ellos también tuvieron lo que fue dirigido, lo que es por un padre y una madre espiritual nombrados en su momento, en la cual esto también se impuso lo que son los diversos estudios, en la cual estaba representativo lo que es la literatura, lo que es la teología, lo que son los derechos, en la cual ellos también tenían que producir los diversos manuscritos para poder enseñar y explicar los conocimientos y aportes que daba la iglesia en su momento. Luego de esto se obtuvo lo que es la iglesia y su papel en la difusión cultural medieval, mediante lo que es una cultura cristiana. Esta cultura cristiana en sí, convirtieron a grandes centros culturales en representación a lo que son las bibliotecas en sí, en las cuales ellos almacenaron lo que son las obras más revelantes de conocimiento y pensamientos clásicos que existían en su momento, para poder tener una labor importante referente a lo que es la docencia en esa época. También los monjes representativos en su momento practicaban también lo que es y sabían lo que es la lectura y lo que es la escritura. Ellos practicaban lo que es la lectura y la escritura para poder mejorar lo que son las técnicas de cultivo en su momento. A base de esto se obtuvo lo que es la expansión cultural, artística, arquitectónica y científica, en la cual se hubo lo que es la movilización de personas, lo que es el nexo de interacciones conmutativas, también lo que son los monasterios, también ellos pudieran tener los diversos ámbitos. Aquí tenemos unos personajes representativos en su momento, en lo que es Galileo Galilei, también lo que es Andrés Basalio. Estos eran personajes representativos, lo que es una expansión cultural, artística y científica en su momento, en la cual estos tenían diversas interacciones comunicativas, en la cual a partir de lo que es el siglo XI, surgieron lo que son los primeros manifestaciones literarias, en la cual el ámbito académico de estas manifestaciones filosóficas también tuvieron diversos métodos que ellos tenían en su momento, tanto en lo que es escolástico, lo que es acentuadas, lo que es la fe, lo que es la razón, en la cual fueron explicando diversas y pudieron discutir diversas opiniones que tenían en su momento. En base a estas manifestaciones científicas que desarrollaron, como es la química, como es la astronomía, como es la medicina, como es la anatomía, también ellos tenían diversos descubrimientos que se fueron realizando mediante todo este proceso. Los aportes de lo que fue Galileo Galilei en sí, por lo que es la medicina, en lo que es Ambroise Paré, en lo que fue en 1509 hasta 1590, en la cual fundó las diversas bases para lo que es una cirugía en su momento. En anatomía, lo que es Andrés Basalio,
en representación a lo que fue el año 1514 y 1564, en la cual este personaje hizo un estudio de los órganos internos del cuerpo humano en sí. Y Miguel Servet, que fue en 1511 hasta 1555, describió lo que es el sistema de circulación y purificación de la sangre. En base a lo que son a los arquitectónicos, como sobresalieron las diversas construcciones que realizaron mediante lo que es las construcciones bizantinas, románicas y también en representación a lo que son las construcciones góticas. Alejandra, ¿recuerda lo que son construcciones góticas? Alejandra. Es por eso que yo hago el repaso de todos los temas que ya hemos visto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una actualización referente ya a los temas que se han visto, para que ustedes puedan realizar bien el examen. Por eso yo hago todo ya Alejandra y Benavides están conmigo desde la asignatura pasada. Ya saben que yo hago estos repasos. Por esto mismo, para que ustedes recuerden, para que ustedes se actualicen ya en los temas que ya hemos visto y puedan hacer un excelente examen. ¿Tienen a mano algo que puedan investigar que son las construcciones góticas? Profe, el arte gótico es, bueno, sí, es un arte que como más oscuro, como lo hemos visto lo normal en basílicas, o usted ha ido a una basílica normal, blanca, con colores, pues esto es un color más apagado, es como más oscuro, pero por dentro no son tan así como por fuera. Gracias, Víctor. ¿Y las construcciones bizantinas y románicas cómo son? Pueden investigar, no hay problema. Alejandra, ¿me ayuda por favor con la respuesta? Ya, la arquitectura bizantina, bueno, ellos que utilizaban lo que eran las cápsulas, los mosaicos, y tenían como las paredes de ladrillo y de mármol. Y en las románicas tenían lo que era el arco de medio punto, las paredes eran más gruesas y sólidas. Y también hacían las contrafuertes. Muy bien, chicos. Y es no es el último, o sea, el último tema de repaso del día de hoy. Mañana, no, el día viernes continuamos. ¿Hasta qué pregunta nos quedamos el día de ayer? Por favor, me recuerdan. 15. Hasta la 15. Igual pudieron observar que ya les subí el cuestionario a plataforma. Sí, Ya, muy bien. Vamos a continuar con la estructuración, cómo está estructurada las preguntas. Comenzamos con la 16. ¿Cuántos siglos duró lo que es el Imperio Bizantino? Esta sí la realizamos. sí, esa la realizamos. La Ya, la capital del Imperio Romano de Oriente fue Milán, Roma, Constantinopla o Ravenna. esa también la realizamos, la C. Sí, creo que ya hicimos todas, si no mal recuerdo. Todas, seguro. No sé, no me acuerdo bien. Si no recuerdo, No, porque he estado con todas dos, algunos todas no. Creo que nos quedamos en la 18 que usted dijo cuáles y yo había dicho una. Creo que era. 18. Ya, indica cuáles de las siguientes sentencias sobre el contexto histórico del surgimiento y expansión del cristianismo son correctas. El mensaje cristiano defendía la esclavitud, la religión cristiana surgió en el contexto de la dominación romana del mundo mediterráneo,
Las iglesias fueron fundadas por los rabinos judíos durante la época de Jesús. Muchos líderes políticos y maestros de la ley fueron considerados el Mesías. El mensaje de Jesús fue novedoso y desafiante para el estatus del político y religioso. ¿Cuál era? B y E. Ya. A ver, les explico con esta pregunta. Si ustedes tienen lo que es esta pregunta en el examen, indica cuáles. No van a poder seleccionar las dos opciones, solamente van a poder seleccionar una. ¿Por qué les he puesto en base que sea dos o tres respuestas? ¿Por qué? Pues si ustedes le atinan a una, ya van a tener buena nota. En caso de que ustedes tengan otra respuesta y la tienen a la otra respuesta que también es, ya van a tener su buena nota. Así, por eso les he puesto estas preguntas para que ustedes no se caigan en lo que es este examen. Ahora, continuamos con la 19, indica cuáles de las siguientes son características del arte romano. Ostentación, rigidez, exceso de colores, simbolismo, uso de las sombras, ausencia de perspectiva. La B, la D y la F. Continuamos. Completa la sentencia sobre el cristianismo y la Edad Media escogiendo el literal correcto. Los judíos rechazaban la idolatría hacia él, ya que este era un precepto de la ley de, ¿cuál escogen? Emperador Moisés, Mesías Jesús, Emperador Jesús. A. Continuamos. ¿Cuál es la universidad? Aquí está la pregunta que les hacían antes. ¿Cuál es la universidad con características medievales del Ecuador? Universidad Central de Guayaquil, Universidad Central de Quito, Universidad Central de Cuenca. La B. ¿No recuerda, Alejandra? La B. Muy bien, Víctor. Es la correcta. 22. Señala cuál es la definición correcta de Islam. Un grupo terrorista, la religión que fundó Mahoma, la religión que fundó Moisés, o un país árabe, o sometimiento a Dios. Bueno, aquí hay dos respuestas, pero la principal es la E. ¿Cuál me dijo? La E. Ya, continuamos. Completa la sentencia sobre el Islam escogiendo el literal correcto. Escogen la palabra, no solo fue el fundador de la religión islámica, sino también un líder político y militar que unificó a los pueblos bajo la misma fe. Jesús europeos, Mahoma árabes, Abraham árabes. La B. Continuamos la 24, que han aportado los árabes a la cultura universal. Los árabes desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos que siguen vigentes en la actualidad. Emplearon el número cero y los números que hoy se usan casi todo el mundo fueron inventados por los árabes o todas las anteriores. La C. ¿Quién es Mahoma? ¿Un rey, profeta o un agricultor? B. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es el Islam? Sumisión a la voluntad de Dios, conocimientos matemáticos o todas las anteriores. A. A. ¿Qué nombre reciben los creyentes de la religión islámica? Islámicos, musulmanes o teocráticos. La B. ¿Cómo se organizaba políticamente el califato de Córdoba? El califato era el jefe de la comunidad musulmana, concentraba toda la autoridad política, militar y religiosa y ejercía un poder absoluto. El territorio estaba dividido en foras o provincias gobernadas por valles designados por el califa. También lo que es la hacienda se nutría de los impuestos que gravaban las personas y producciones y las propiedades o todas las anteriores. D. Completa la sentencia sobre el Islam escogiendo el literal correcto. La expansión del Islam fue liderada por dos, la Omeya y el Abbasí. Estas dos estaban relacionadas con la familia de dinastías, Mahoma, reyes Ali o dinastía Ali. A.
Completa la sentencia sobre el Islam escogiendo el literal correcto. A medida que los califas expandían su y con él la religión, las poblaciones conquistadas adoptaron el lenguaje y la forma de vida de los conquistadores. Economía judía hebreo, territorio musulmana árabe, territorio cristiana árabe. B. Bien, ya hicimos el repaso de cómo está estructurada, lo que son las preguntas del cuestionario. Ya saben que solamente van a tener 20 minutos para poder resolver el examen. El examen se le va a activar al estudiante que está al día en sus pensiones. ¿Ustedes están al día en sus pensiones? Bueno, Víctor recién ingresó. Víctor recién ingresó. Alejandra, Benavides, Recién hoy día van a hacer el pago para poder yo hacer los exámenes. ya está bien. Recuerden que van a tener Yo ya solamente tengo 20 pagado minutos. Van a tener solamente 20 minutos para resolver. Las preguntas que les he seleccionado para que ustedes realicen su examen son las más comprensibles. A la cuenta, si me han dado la mayoría de las respuestas correctas, tanto lo que fue ayer y lo que es hoy día, se me han dado la mayoría de la respuesta correcta. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, menciónenla en el término de la clase. En el orden como van las preguntas, ¿cuáles? Pueden haber 3 respuestas, pero no importa si escogemos una. No, no importa. Si ustedes escogen de las 3, escogen una, no hay problema. En base a eso, cuando son 2 o 3 respuestas en la misma pregunta, hay 4 a 5 opciones. De estas 5 opciones, pueden haber 2 o 3 en donde dice cuáles.